Hola a todos, muy buenos días o tardes o cuando estén viendo este video. Muchas gracias por acompañarme hoy y sin más voy a empezar la presentación. Hoy les voy a platicar sobre la historia en español durante la Edad Media y específicamente la influencia del árabe durante esta época. Las fechas en las cuales me voy a enfocar son más o menos 711 hasta 1492. Y para empezar, les doy unas fechas importantes del periodo de que vamos a explorar, empezando un poco antes del periodo de esta presentación, con la llegada de los visigodos en España en 427 y durante los siguientes 100 años los visigodos van imponiendo un reino católico y latinizado. Esto es importante porque, como habíamos aprendido antes, si los visigodos no hubieran impuesto una cultura latinizada, es muy probable que hubiéramos perdido la cultura latina en la península ibérica y con eso el idioma español tal cual lo conocemos hoy. Eh, Luego, en 711, los moros, los musulmanes del norte de África invaden y fundan su sociedad islámica al-Andalus en la península ibérica. Luego vemos que solo 7 años después, en 718, empieza la Reconquista, donde los reinos cristianos, los grupos cristianos que seguían en la territoria, iban batallando con los moros para recuperar los territorios que habían perdido. Los moros van perdiendo muy lentamente a lo largo de un periodo de 700 años todo su territorio. Mientras tanto, en el año 1604, el reino Castilla se establece. En esta época hay muchos reinos españoles que van estableciéndose en el territorio, pero Castilla es especialmente importante por motivos que vamos a ver más tarde. Y finalmente, en 1492, vemos la caída total de la sociedad islámica y su ciudad o su sociedad al-Andalus en la península ibérica con la caída de Granada. Aquí pueden ver a más detalle el reino islámico de Al-Andalus. Se puede dividir el reino en tres partes y en cada parte el geografía de su territorio va cambiando. Primero tenemos el califato Omeya. A principios de la invasión islámica, los moros controlaban casi toda la península ibérica. Y luego se sigue el califato de Córdoba y en este entonces, que empieza en 929 más o menos, podemos ver que ya los moros han perdido casi la mitad de la península ibérica y tenemos la apariencia de varios reinos españoles cristianos en el norte, como el reino de León, que luego va a dar lugar al reino de Castilla, que ya mencioné es bastante importante. Pero a pesar de que
más pequeño el territorio de los árabes en el califato de Córdoba. Esta es realmente la época dorada de la cultura árabe en la península ibérica. Y finalmente, alrededor del año 1304, el reino de islámico se ha reducido a esta parte pequeña en el sur de la península, el reino nazarita Granada. Y aquí nada más un dibujo para ilustrar cómo los árabes iban perdiendo poco a poco todo su territorio en la península ibérica. Se creen, muchos creen que solo se hablaba árabe en el Al-Ándalus, pero esto no es cierto. De hecho, los árabes de Al-Ándalus toleraban a los cristianos e incluso era una sociedad bilingüe. Los árabes cristianos hablaban el mozárabe, pero al contraste al árabe, el mozárabe, que era basado en varios dialectos romances, no tenía una estructura unida y tampoco tenía un sistema escrito. Y por lo tanto, no hay muchas evidencias hoy en día del idioma mozárabe en Al-Ándalus, pero sigue siendo importante y vamos a ver cómo se incorporaba en lo que eventualmente se iba a convertir en el español actual. Aquí llegamos a un aspecto muy lindo de la influencia del idioma árabe en el idioma español, las palabras préstamos del árabe. Hay dos tipos de palabras, préstamos del árabe. Tenemos los que provienen directamente del idioma árabe, como alcohol, almacén, alcalde, alfombra, azar y el famoso ojalá, que es una manera de decir inshallah de árabe, pero también tenemos palabras que provienen de otros idiomas, pasaban por el árabe y nos llegó en español a través del árabe. Por ejemplo, ajedrez, que originalmente es del sánscrito, naranja del persa, alquimia del griego y curiosamente alcázar, que proviene originalmente del latín, de la palabra latín para castillo. Y alcázar, siendo un castillo particular árabe, nos llegó del árabe, pero originalmente era una palabra también latín. Pero cabe decir que las palabras préstamos del árabe en el idioma español no es la única influencia que tenían los árabes en el idioma español. Otro aspecto importante de su influencia es que cuando llegaron a la península ibérica, muchos cristianos emigraron al norte de la península y llevaban consigo su lengua y su cultura latinizada. Y así la lengua y la cultura con base en latín llegó a tocar más partes y nuevas partes del mundo. Y aquí les quiero leer una cita, lo cual a mí me pareció muy lindo de esta viaje del idioma al norte de la península.
De esa franja montañosa, tarde y mal romanizada, inculta con fuertes huellas de las lenguas preromanas, nacieron los condados y reinos de la España medieval. Y aquí les muestro justo estos reinos y condados de la España medieval. Tenemos León y Castilla, que antes ya habíamos mencionado, Navarra, Aragón, los condados catalanes y como pueden ver, para el siglo XIII los reinos cristianos ya controlan casi la mitad de la península. Y por fin llegamos al surgimiento del castellano, lo cual es un dialecto del latín que eventualmente se va a convertir en el español moderno. Eh, y en el año 1605, el reino de Castilla declara su soberanía del territorio al lado León. Y con esto, rápidamente, Castilla y su dialecto, lo cual es el castellano, se convierte en la cultura dominante de la península. Pero no es tan solo por ser una cultura, un reino poderoso, que castellano llega a ser el idioma o el dialecto dominante de la península. Es también porque castellano resulta ser un habla flexible y versátil, adquiriendo rasgos de dialectos romances de sus reinos vecinos, el mozárabe de los árabes cristianos e incluso aspectos dialécticos de los inmigrantes franceses a sus territorios. En otras palabras, va adaptándose a todas las culturas y los dialectos diversos que se encontraban en su alrededor. Y aquí les quiero leer otra cita muy linda de cómo el castellano iba desarrollándose en esta época. Dados sus orígenes primitivos, el castellano fue un dialecto poco influible por el superestrato culto latinado aún vivo en la Alta Edad Media. En su evolución lingüística fue rápido y decidido, a la vez que se diferenciaba fuertemente de sus vecinos. Decía fijo y mujer con sonido palatal sonoro de especial zumbido frente a los vecinos fillo y mujer. Decía noche y mucho y no noite o nit o muito o molt y empezaba a decir con un sonido aspirado harina, hembra, frente a la F de todos sus dialectos hermanos y de su misma escritura. O en otras palabras, que iba rápidamente desarrollándose y desarrollando sus rasgos distintos que le diferenciaba a los otros dialectos de la región. Y finalmente, el castellano se convierte en un idioma culto. Como acabo de mencionar, al principio era una lengua vulgar común que se hablaba toda la gente, pero con el tiempo se convirtió en un idioma culto y más que esto, un idioma culto internacional que se usaba sobre toda Europa en círculos intelectuales. Pero con esto me estoy adelantando un poco porque esto sucede un poco después del periodo en lo cual me estoy enfocando. Pero ¿cómo y por qué se convirtió en este idioma culto? Varias razones.
Una razón es que se empieza a escribir poesía épica como el famoso Cantar de Miocid y más importante, Alfonso X de Castilla, también conocido como Alfonso el Sabio, y su corte de intelectuales empiezan a producir una cantidad extraordinaria de textos cultos, textos históricos, jurídicos y científicas, y estos textos llegan a elevar la lengua castellana. Y esto es todo. Solo que por fin les voy a dejar con este pequeño video, lo cual me pareció muy divertido, de dos hablantes, uno de árabe y uno de español, descubriendo que hay muchas similitudes entre sus idiomas. Entonces, a ver el video. Blusa. So similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Pantalones. How do you say it? Pantalon. Pantalon. That's cool. Pantalones. Shirt. 1, 2, 3. Camisa. Oh, you're just saying A after, so it's like almost the same. Yeah, camisa. Camis? Yeah. Sugar. 1, 2, 3. Azúcar. Oh, that was cool. Look good. I basically speak Arabic. Guitar. 1, 2, 3. Guitarra. It's the same. Say it. Guitarra. Cooking oil. 1, 2, 3. Aceite. Zit? Yeah. Like this. Aceite. Zit. Yeah. Yeah. Scorpion. 1, 2, 3. Alacrán. It's like sort of similar. Say it. Afrod. Alacrán. Ours is more of an N at the end. Until. 1, 2, 3. Hatta. Hasta. You just have an Oh, N there. yes. Hasta. Hatta. That's awesome. Music. 1, 2, 3. Música. Música. That's the same thing. That was like the one. Yeah, That that's was the one that's like the same. equal. Y con esto cierro la presentación. Muchas gracias por su atención y por acompañarme y espero que hayan aprendido algo conmigo hoy. Muchas gracias.